tras un juicio criminal, un juicio de parte, donde hubiera una acusación de la Fiscalía y una contestación de parte de la defensa, otro juez, un juez de sentencia. Era fácilmente solucionable y un tema que era no muy costoso para el país volver a trabajar con dos jueces en lugar de con uno. Hoy se fue a un sistema de dos jueces, pero sin embargo a ese primer juez se lo llama juez de garantías. Yo creo que es casi un juez florero, un juez que observa la situación, porque quien tiene el dominio total de la situación es la Fiscalía. Hoy esta Fiscalía General tiene la llave de acceso al juzgado. El único que puede abrir la puerta del juzgado para introducir un asunto en el juzgado. Pero previo a eso se establece toda una fase de investigación administrativa que se desarrolla en ámbitos administrativos, comisarías, fiscalía. Yo no sé qué es lo que está pasando aquí en 33, pero me consta que en muchos lugares del interior, como las fiscalías no tienen carcelaje, los fiscales están yendo a hacer esa fase inicial de investigación, que antes se hacía el juzgado y la hacía el juez, con la presencia de la Fiscalía y de la Defensa, hoy se está haciendo en las dependencias policiales, en muchos lugares del interior, porque la Fiscalía no tiene carcelaje en su dependencia administrativa. En Montevideo se consiguió un edificio que era un banco, un edificio absolutamente inadecuado, en un lugar absolutamente inadecuado en Montevideo, en Misiones y Rincón, con calles muy estrechas. Bueno, ese edificio se está usando la bóveda del juzgado como carcelaje. Hasta donde yo la vi, porque no pude observarla mucho, es un lugar sumamente pequeño, donde un día normal, de actividad normal, haya 20 detenidos, ese lugar ya no da abasto para tener esas personas detenidas en un sótano. Se parece mucho a lo que uno le contaban lo que eran los carcelajes de la Bastilla, ¿no? Hacia abajo. No quiere decir que los carcelajes que tuvieran los juzgados fueran cosas decentes, más bien bastante indecentes también. Pero me refiero entonces que hay una fase administrativa que ahora supone una suerte de presumario de investigación administrativa que se realiza en la Fiscalía. Incluso está pasando una cosa bastante, a mi juicio, que ofrece muchas críticas. Les decía, hay un plazo, esa super garantía que supone un plazo de 24 y 48 horas prevista en nuestra Constitución, supone que la persona vaya a declarar dentro de las 24 horas. Hoy no está declarando la persona dentro de las 24 horas. Se lo está llevando al juzgado, pero no está declarando. Los jueces no le están tomando declaración, con lo cual se está violando el artículo 16 de la Constitución. Y es muy importante que el juez le tome declaración, no solo porque está establecido en la Constitución, sino porque ese es el momento que tiene el individuo para decirle al juez: señor juez, yo soy inocente, me tienen detenido por algo que yo no hice. Y a partir de eso todo lo otro que quiera decir. Pero ese derecho del individuo a declarar ante el juez hoy no se está cumpliendo. ¿Y por qué está pasando esto con el nuevo Código del Proceso Penal? Porque normalmente en los procesos de los países de origen, de donde viene este proceso, los países sajones, los países de Reino Unido, Estados Unidos, los plazos de detención son más largos. Son de 5, 6, 7 días y en algunos casos de más tiempo. Las 24 y 48 horas son propias del proceso inquisitivo, donde la relación es juez-policía, donde no hay una relación triangular juez, fiscalía, policía. Eso es una de las características esenciales del proceso, y yo lo planteo, doy vuelta un poco el razonamiento de la siguiente manera. Si a ustedes, a quienes están presentes, les hubieran dicho, bueno, vamos a reformar, hubieran seguido el camino correcto, vamos a reformar la Constitución, vamos a ir a un proceso acusatorio, vamos a poner 5 días de detención. Ese es lo que vamos a plebiscitar. Señores ciudadanos, ¿qué prefieren ustedes? ¿24 horas y declarar al juez 48 horas el juez decide? ¿O prefieren 5 días de detención con el defensor en la comisaría? ¿Ustedes qué hubieran preferido? Muy probablemente hubieran preferido, no, déjame tranquilo, hermano, déjame con las 24 o 48 horas, no con los 5 días de detención en dependencia policial. Eso fue lo que no se quiso hacer, porque había que consultar al pueblo. Otro ejemplo de lo que había que consultar al pueblo y que no se quiso consultar. Se dice que este es un proceso en el cual el individuo tiene el derecho a esperar el proceso en libertad. El rapiñero, el violador, el homicida tiene el derecho a esperar el proceso en libertad. Que la única causal por la cual puede ir con prisión preventiva es que no tenga un domicilio fijo, que no sepamos dónde ubicarlo en determinado momento, que se pueda escapar, o que pueda entorpecer la prueba, que pueda amenazar a alguno de los testigos. Por decir, alguna de las hipótesis
expresamente previstas. ¿Qué es lo que sucede? En estas hipótesis previstas, los únicos que van presos son la gente humilde, la gente más pobre, porque de repente vive en un barrio donde es difícil localizarlo, en Montevideo, y entonces ese individuo va a ir siempre preso. No va a ir preso porque haya semiplena prueba, porque también eso se incumple. No es necesario hoy realizar la semiplena prueba, los elementos suficientes de convicción. Aquel principio de prueba que me indica que determinada persona cometió el delito y que tengo la presunción muy grande de que esa persona cometió el delito. Esa prueba no hay que hacerla. Hoy lo que hay que probar es que el individuo se me puede escapar, que el individuo no lo encuentro, que el individuo puede entorpecerme la prueba. Pero hay otra cosa que no se quiso consultar a la ciudadanía. Cuando se dice que el individuo tiene el derecho a esperar el proceso en libertad, cuando el individuo que ha cometido un delito grave, un homicidio, una rapiña, una violación, tiene el derecho a esperar el proceso en libertad, se olvidan nuestros legisladores y todos los que han promovido este código que existe un artículo en la Constitución, que es el artículo 27 de la Constitución, que dice que la prisión preventiva es preceptiva cuando el delito es grave. Es decir, cuando el delito tiene una pena de 2 años para arriba, una pena de penitenciaría de 2 años para arriba, en esos casos la pena, la gravedad del hecho y el cúmulo de la pena hace que el delito sea inescarcelable, que siempre sea inescarcelable, que la prisión preventiva sea preceptiva. Eso no nos han dicho, no nos han explicado. ¿Cómo es posible que a través de una ley le estemos pasando por arriba a un artículo como el artículo 27 de la Constitución? En estos días hemos escuchado muchas manifestaciones de los ciudadanos indignados frente a determinados hechos delictivos de mucha gravedad, que han ocasionado mucha tristeza, a la gente solicitar, bueno, queremos cadena perpetua, queremos pena de muerte. Y al mismo tiempo los ciudadanos no se han dado cuenta, esos mismos ciudadanos que piden esos rigores, no se han dado cuenta que el legislador introdujo un mecanismo por el cual el individuo puede esperar el proceso en libertad, cuando la Constitución dice todo lo contrario, que no puede esperar el proceso en libertad. En algunos de los tristes casos estos, incluso los fiscales y los jueces, sin que ninguna norma lo diga claramente en el nuevo código, pero imbuidos por esta idea que viene de afuera, le han puesto plazo a la preventiva. Entonces ustedes vieron que uno de estos homicidas de niños le pusieron un plazo de 6 meses. Yo digo, pero ¿en qué cabeza cabe que un individuo que está siendo investigado, que hay presunción con muchos elementos que indican que cometió el hecho, que va a ser sometido a una pena que tiene como mínimo 15 años de penitenciaría, y la Constitución dice que si tiene 2 o más, tiene que ser la prisión preventiva preceptiva? ¿Cómo es posible que por alguna cabeza pueda pasar ponerle un plazo a la prisión preventiva? ¿Qué quiere decir? ¿Que después de los 6 meses lo van a dejar en libertad? Yo sinceramente se lo he preguntado a algún colega y no me ha sabido responder. Me dice, no, bueno, lo que pasa es que vamos a tratar de dictar la sentencia en los 6 meses. Bueno, pero si no dictan la sentencia en los 6 meses, ¿lo van a dejar en libertad? Bueno, va a haber un linchamiento, y posiblemente sea el fiscal que deje en libertad a esa persona. Y hasta cierto punto quiero entender que hasta justo sería, porque la gente tiene el sentimiento de justicia. Y no solo la gente tiene el sentimiento de justicia, la gente tiene que entender, y creo que estas reuniones están destinadas a eso, que la Constitución los ampara. Porque desde 1830, hace 187 años, la Constitución dice que en los delitos graves la prisión preventiva es preceptiva. Y eso es mucho más poderoso que estar pidiendo cadena perpetua o pidiendo pena de muerte, porque eso está en la Constitución. Sin embargo, la cadena perpetua y la pena de muerte están prohibidas en la Constitución, o puede intuirse que la pena de muerte sin duda está prohibida expresamente. La cadena perpetua sería discutible si es posible aplicarla conforme a los preceptos constitucionales. ¿No será que quieren justicia con lo propio? ¿No será que quieren que hagan justicia con lo propio la gente? No, yo lo que... No creo. Creo que acá hay haberle colocado a muchos de nuestros juristas, a muchos de nuestros jueces, a muchos de nuestros fiscales el cassette que viene de afuera. Entonces el cassette que viene de afuera, que viene con viajes, que viene con diversas prebendas, que viene con estar a la moda, hay mucho de estar a la moda en esto. Hay una crítica furibunda de muchos jueces, hay una crítica furibunda del fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, diciendo de que él usó una expresión que era algo así como el tractor, que el proceso penal que tuvimos en 32 era un tractor viejo. Pero caramba,
Bien que le fue al señor fiscal de corte con el tractor viejo, porque él fue un juez de instrucción, y un juez de instrucción muy severo, muy inquisidor, quizás exageradamente inquisidor. Y ahora viene a decirme que eso estaba mal, que eso era inconstitucional. En 187 años nadie planteó la inconstitucionalidad del proceso que tuvimos. Y ahora algunos se rasgan las vestiduras luego que ascendió la escalerita funcional gracias al tractor viejo. No sería una Ferrari, pero era un tractor viejo. Y funcionaba y lo llevó a donde lo llevó. No, estos son imposiciones que vienen de afuera y entonces hay que cumplirlos y hacer los mandados de afuera. Y eso es lo que nos coloca en una situación compleja. Finalmente, porque no quiero escucharlo a Robert, existen otros aspectos que yo he criticado de este código, quizás los aspectos más negativos todavía desde el punto de vista moral. Como les decía, este código creó una agencia de gobierno llamada Fiscalía General como forma de dominar las decisiones judiciales, porque esa agencia decide qué se investiga y qué no se investiga en esa fase administrativa, que no es juicio oral y público, ¿no? Porque es una fase reservada. Esta agencia tiene la llave, el monopolio, para decidir qué se lleva al juzgado y qué no se lleva al juzgado. Y finalmente esta agencia tiene la decisión de quién va preso y quién no va preso. Con lo cual el Poder Judicial pasa a ser un elemento decorativo y esta Fiscalía General es un regreso al viejo poder del rey. Cuando el rey dictaba la ley, el rey la ejecutaba, el rey juzgaba y ejecutaba. Hacía todas las funciones en una sola. Para eso se construyó, les digo, ese mecanismo de Fiscalía General, donde la independencia de los fiscales fue eliminada. Los fiscales reciben instrucciones, los fiscales están bajo órdenes. Algunas de esas instrucciones han sido dictadas 7. En Santa Fe, en un sistema que ya lleva 4 o 5 años, llevan arriba de 120 instrucciones. Fiscales sometidos a instrucciones obviamente no son fiscales independientes. Porque además, el cúmulo de instrucciones que van recibiendo, algunas de las instrucciones que recibimos, cuando yo todavía estaba como fiscal, algunas de ellas tenían 60 páginas. Entonces ahí pasa y si el fiscal incumple la instrucción, incurre en infracción grave. Y si incurre en infracción grave, salvo destituirlo, lo pueden suspender, lo pueden trasladar, lo pueden rebajar de categoría, le pueden aplicar todos los castigos posibles, salvo destituirlo. Y ojo que si repite el incumplimiento de esas instrucciones, quizás lo puedan hasta destituir. ¿Pero qué hacen los fiscales? Perdón. ¿No será para proteger políticos? Bueno, ese es uno de los propósitos centrales, el botín central de todo esto es proteger los vínculos entre la política y determinadas actividades privadas. Todos sabemos que en la corrupción existe siempre una bilateralidad, ¿no? En la corrupción existen los intereses privados que se mezclan con los intereses públicos. Lamentablemente, en los últimos tiempos estamos viendo que eso se ha vuelto moneda corriente. Uno compra un diario y lee que el Estado está preocupado por realizar determinadas negociaciones, determinados contratos con empresas privadas. Y muchos de esos empresarios privados quieren tener también una seguridad. Quieren decir, bueno, yo voy a negociar con un gobierno, en un país pequeño, en Sudamérica, pero no quiero que aparezca algún Falcone o algún Borsellino y empiece a investigar porque yo estoy negociando con el gobierno y en función de qué relaciones yo estoy negociando con ese gobierno. Quiero tener la tranquilidad. ¿Usted qué tranquilidad me da? Nosotros tenemos un sistema de Fiscalía General. ¿Y eso qué significa? Bueno, que la Fiscalía General es una agencia del gobierno y va a investigar lo que el gobierno quiere y lo que el gobierno no quiere no lo va a investigar. Les decía, las instrucciones son tan detalladas en algunos aspectos que si usted incumple un renglón está a suerte o verdad de ser sancionado. Entonces, ¿qué hace el fiscal? ¿Cuál es la solución que tiene el fiscal? ¿Se va a poner a leer todas esas instrucciones? Encima que tiene que leer el código, tiene que leer la Constitución, tiene que leer la ley, va a leer las instrucciones. No, lo que hace es levanta el teléfono. Digo, ¿qué hago en este caso? Eso es lo que se llama los mecanismos de autocensura, que combinados con mecanismos de premios y castigos, si tú haces lo que el jefe quiere, vas a tener una mejor carrera, vas a tener menos problemas, menos obstáculos. Si no lo haces, vas a tener sanciones, te vamos a trasladar, te vamos a cambiar de materia, te vamos a cambiar de departamento. Hoy se está viendo en el interior del país situaciones donde a los fiscales, normalmente un fiscal en el interior del país, cuando yo lo hice la carrera en el interior, estaba unos cuantos años. Yo estuve 2 años en Artigas y luego estuve casi 7 años en Paysandú. Eso daba una tranquilidad familiar. Uno estaba generalmente a esa edad con niños en la escuela, con hijos en la escuela. Hoy los fiscales son trasladados en poco tiempo cada 100 kilómetros, en una especie de gimnasia que los obligan a hacer, diciéndole, mirá que acá el que manda es el de arriba.
a veces los trasladan no porque hayan hecho algo malo, pero los trasladan esos 100 kilómetros para hacerles sentir el rigor. Portate bien, hacé las cosas, cumplí con los mandados, porque si no, yo te vuelvo a trasladar a otro lado. Y ha pasado en muchos casos, acá 33 ha pasado también. Les decía, hay otro aspecto que también genera cuestiones, lo que yo llamé cuestiones reñidas, muy reñidas con la moral. El nuevo proceso penal prevé lo que se llama el proceso por pactos, el proceso penal abreviado. El proceso penal abreviado, el proceso por pactos, es un mecanismo por el cual los fiscales pueden negociar con la persona investigada, con la presencia del defensor, sí, en el ámbito administrativo, no delante del juez, pueden entrar en una negociación. En Estados Unidos es lo que se llama el mecanismo del plea, es una expresión plea beginning, que significa declaración regateada. Es como un regateo de bazar, que parte de una línea de negociación que es la siguiente: si tú me confiesas, yo te doy menos pena. A partir de allí empiezan a complicarse esa negociación, porque de repente no me alcanza que tú me confieses, sino necesito que me delates o que me devuelvas bienes, y yo de repente te doy una libertad, ya te anticipo cuándo te voy a dar la libertad, o te doy una pulsera electrónica y tú vas a poder salir a pasear el perrito, o te doy un mecanismo por el cual vas a estar cumpliendo determinadas actividades que sustituyen a la prisión. Bueno, es en definitiva establecer en un derecho público, como es el derecho penal, establecer la actividad comercial, mercantil. Si yo tengo algo para dar, bárbaro. Porque si yo tengo a alguien para delatar, perfecto, quizás obtenga menos rigor punitivo. Ahora, si no tengo nada para dar, porque por ejemplo soy inocente, si yo soy inocente no tengo nada para dar, entonces ¿qué me van a obligar a dar? Una mentira. ¿Cuál es? Declararme culpable, a pesar de que soy inocente. ¿Para qué? Para no ir a Concar o para no ir a libertad. Es un proceso extorsivo, es un proceso de intercambio perverso, como lo dicen algunos juristas. Es un proceso que se parece, un jurista norteamericano lo dice así. En Estados Unidos se resuelven, el 95% de los asuntos se resuelven por este proceso. Acá en el Uruguay se pretende, hay una disposición legal, así lo indica claramente, que se resuelven el 80% de los asuntos. Hoy en los hechos creo que se están resolviendo mucho más del 90% de los asuntos, lamentablemente por ese mecanismo perverso, extorsivo, que supone confesión a cambio de menos pena. Hay quienes lo comparan, les decía, algunos norteamericanos lo comparan con el sistema de tortura. Porque dice, esto se parece mucho a la tortura medieval. Obviamente no se aplica el tormento como mecanismo de tortura, pero sí se aplica una presión extorsiva, sí, y ojo, teniendo en cuenta cuál es la realidad de nuestras cárceles, que a uno le planteen la posibilidad, vas a ir a dormir a Concar o vas a ir a dormir a Punta Rieles, es una diferencia bastante grande. Ese es el proceso por pacto, es un proceso inmoral, un proceso que supone destruir la esencia del derecho penal. El derecho penal está basado en la idea del principio de libertad, en la idea de que los delitos y las penas tienen que estar establecidos en la ley, que a mí no me pueden castigar por algo que no esté establecido en la ley. Pero si ahora deja de tener importancia lo que está establecido en la ley, porque lo que va a tener importancia es el acuerdo, la negociación, el intercambio. Y entonces observamos situaciones, va a haber muchas, pero yo les voy a comentar una situación que se ha dado que es bastante sintomática de lo que está pasando. Un hurto en Montevideo con el fiscal Subía, en determinado momento, el fiscal Subía le dice, bueno, si tú no me confiesas, yo te doy por un hurto especialmente agravado, pena mínima 12 meses, te voy a dar 2 años y 4 meses de prisión. De penitenciaría en realidad porque supera los 2 años. Si tú me confiesas, te doy 14 meses de prisión. El individuo dijo, bueno, saco una parte, voy menos tiempo preso, confieso, acepto los 14 meses de prisión. Sin hacer prueba, porque en este proceso penal abreviado no se hace prueba. Se lleva ese acuerdo ante el juez y el juez lo único que hace es homologarlo. El juez no puede interrogar, el juez no puede preguntar, el juez pudo haber visto en la televisión que en realidad no era un hurto, sino que era una rapiña, pero el juez no puede hacer nada porque tiene que ceñirse a lo que le lleva el fiscal con el acuerdo de la defensa y del imputado. Lo único que le va a preguntar al imputado es, ¿tú fuiste libre cuando sacaste la mano entre los barrotes y firmaste este acuerdo? Sí, señor juez, fui libre. Ah, bueno, bárbaro, pin, sentencia, 14 meses, lo que pidió la fiscalía. Al mismo tiempo, esto estoy hablando de casos que se han dado en estos últimos días, al mismo tiempo en Rivera sucede una rapiña
o sea, un delito mucho más grave que un hurto, especialmente agravado, pero mucho más grave en el rigor, mucho más grave en los hechos, en los bienes violados. En el hurto se viola el derecho de propiedad, en la rapiña se viola el derecho de propiedad y además el derecho a la libertad, porque hubo una amenaza y una violencia que motivaron la sustracción y la destrucción del bien propiedad. Pero lo cierto es que en una rapiña en Rivera, casi al mismo tiempo que estaba pasando eso en Montevideo, se le concede al individuo una libertad vigilada, un mecanismo que fue introducido también con estas 4 o 5 leyes que yo le mencionaba que forman el nuevo código. ¿Eso qué supuso? Que el rapiñero, que tenía una pena que podía estar en los 5 años y 6 meses, obtuvo la libertad y salió condenado en libertad. Y el que había cometido un hurto que tenía una pena mínima de 12 meses, salió preso 14 meses. La arbitrariedad en su más pura expresión. Arbitrariedad en un lado y arbitrariedad en el otro, pero arbitrariedad sobre todo si comparamos las dos situaciones. La situación más grave salió en libertad, la situación menos grave salió presa. Bueno, eso es a lo que nos lleva el sistema de pactos. Se va a pactar en función de la cara del cliente, como cuando se regatea en la feria. Y yo lo defino este sistema de esta manera. Tanto tienes para darme, tanta libertad te voy a dar. Cuidado si no tienen nada, cuidado si son inocentes, porque no van a tener nada para dar, salvo que mientan y se declaren culpables. Ese es el sistema, el núcleo duro del sistema. El sistema funciona, esa es una recomendación que le hicieron los fiscales norteamericanos, los fiscales chilenos, colombianos, de Santa Fe, de los distintos lugares que han venido al Uruguay, le dijeron a nuestros fiscales tienen que pactar, porque si no el sistema colapsa. Lo cierto es que están pactando y lo cierto es que no están llevando ni siquiera la gran mayoría de los asuntos. Última reflexión que hago, y que para mí es muy significativa. A 10 días de haberse puesto en funcionamiento el código, 4 jueces penales, de los más experientes de Montevideo, fueron a la Suprema Corte de Justicia alarmados. ¿A qué fueron alarmados? ¿Por qué fueron alarmados? Le dijeron, no pudieron hablar con los ministros de la Corte, incluso los ministros de la Corte no los quisieron recibir, pero le dijeron lo siguiente: los mismos fiscales, las mismas personas fiscales que antes nos llevaban o que nos pedían prisión preventiva a mansalva para todo, a veces con exageración, a veces no debiendo pedirla o no siendo los justos que pidieran prisión preventiva, hoy no nos están llevando nada a los juzgados, o porque están pactando o porque no se animan a llevar los asuntos al juzgado. ¿Por qué está pasando? Bueno, plantearon eso, la Corte no le dio respuesta. Pero esa es la demostración de que cambiamos, el cambio cultural, el cambio de ADN famoso, supuso eso, un cambio de cassette. Los mismos fiscales que eran rigurosos dejaron de serlo con el nuevo código. ¿Pero por qué pasa eso? Entre otras muchas causas, ¿por qué está pasando eso? Porque los fiscales tienen miedo. Tienen miedo porque este proceso los lleva a un camino minado, un camino empantanado, donde pueden sufrir los riesgos de los errores que el propio código los lleva a verificar. Este nuevo código tiene esta característica. Yo, si decido judicializar el asunto, llevarlo al juez sin pacto, porque no conseguí el pacto, el individuo no confiesa, tengo que llevarlo y no tengo por qué hacer, mejor dicho, el código establece que no hay que hacer la prueba ante el juez, que lo que el fiscal tiene que hacer es un anuncio de prueba. A veces en las películas de Hollywood uno lo ve. El fiscal anuncia, señor juez, el juez le pregunta, ¿qué pruebas tiene, señor fiscal? Ah, bueno, tengo 2 testigos, una filmación y tengo unas huellas digitales. Ah, muy bien. ¿Hace el fiscal la prueba ahí delante del juez? No, no la hace. La va a hacer cuando el juez fije la audiencia de juicio. Pero señor juez, con estas pruebas que tengo, que digo tener, le pido la prisión preventiva. Porque el individuo se me puede escapar, porque el individuo me puede presionar a los testigos, porque se me puede hacer desaparecer alguna prueba, porque no sé dónde localizarlo, entonces pido la prisión preventiva. Ah, bueno, le doy la prisión preventiva. Le da la palabra a la defensa, pero en definitiva el juez dispone la prisión preventiva. Cuando pasan los 3 o 4 meses y se va a hacer la audiencia de juicio, en el mejor de las hipótesis, todavía no hemos visto audiencia de juicio que pasen los 3 o 4 meses, en algunos casos pasaron mucho tiempo después, ¿qué es lo que sucede? Algo que habitualmente nos pasaba antes. Hay veces que es muy difícil hacer comparecer a los testigos y a las víctimas en las 24 y 48 horas. Con 3 meses, a 3 meses va a ser mucho más difícil. Por X razón, porque el individuo se olvidó, porque el individuo lo están presionando en el barrio, porque la familia de que cometió delito lo está presionando, porque el individuo no es localizado, por las razones que fueren.
Entonces, cuando esa prueba se desvanezca, 3 o 4 meses, ¿qué va a hacer el fiscal? Tiene que pedir el sobreseimiento, y si no lo pide el fiscal el sobreseimiento, el juez va a tener que decretar la solución. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvimos una persona presa indebidamente 4 meses. Cuando fuimos a hacer la prueba que dijimos que tuvimos en este momento, no la tenemos. Y se nos cae. ¿Y ese individuo qué va a hacer? Va a reclamar los daños y perjuicios. La ley lo establece y es correcto, así que sea. Y la Fiscalía General, ¿qué ha anunciado ya? Que una vez que la Fiscalía tenga que pagar eso, va a ir contra el bolsillo del fiscal. Entonces ustedes entienden por qué los fiscales salieron a contratar seguro, como les dije al principio. ¿Por qué los fiscales tienen miedo de llevar los asuntos? Bueno, esas son las cosas que están pasando. Y otras cosas peores veremos también pasar, porque a partir de este mecanismo donde la discrecionalidad y la arbitrariedad, la concentración de poder en un solo individuo es lo que está reinando, bueno, vamos a ver cosas todavía más complicadas.